Jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? Esta es la clase 1 de la semana 11 de cálculo diferencial para la sección C. Bueno, nosotros nos hemos quedado. Hicimos el día sábado el teorema de Rolle, ¿verdad? Sí, profe. El día sábado. Teoremas relativos a funciones. Así, esta es la clase 10.2 que le llamamos, ¿no? La clase 10.2.2. Sí. Muy bien, hicimos el teorema de Rolle, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Bien, entonces, ahora vamos a ver la clase 1.1, 11.1, perdón. Muy bien, eso fue lo que en ese teorema nos quedamos. Esta es entonces la clase 11.1. Y seguimos viendo entonces los teoremas relativos a derivadas, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos ahora
el teorema de valor medio, teorema del valor medio, o también llamado teorema de Lagrange. A ver, sea f que va de a en b, de a R, una función continua, en el cerrado AB, y derivable en el abierto AB. Entonces, luego existe un número x0 en intervalo abierto A, B, tal que f' en x0 es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Geométricamente, este teorema significa lo siguiente. Supongamos que f es una función. Vamos a suponer que su gráfica sea esta de aquí. Entonces aquí es A, aquí es B, esto es f de A, esto de aquí, f de B, así. Entonces este punto, digamos P, si unimos los dos extremos de la gráfica, tendríamos ese segmento, ¿no? Un segmento que lo voy a llamar PQ. Entonces, la pendiente del segmento PQ es la pendiente del segmento PQ es f de B menos f de A sobre B menos A, ¿verdad? Entonces, sobre la gráfica de f, pues hay infinitas rectas tangentes. Entonces, lo que dice el teorema de valor medio es que en uno de esos puntos de la gráfica, la recta tangente es paralela al segmento PQ. Eso es lo que dice el teorema, ¿no? En una de las rectas, en uno de los puntos de la gráfica, la recta tangente es paralela al segmento PQ. Entonces, la pendiente de la recta tangente, y nosotros sabemos que es igual a f' de x0, pero esa recta tangente debe ser paralela al segmento PQ. Y eso implica pues que la derivada de f en x0 sea igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Así, ¿no? F de b menos f de a sobre b menos a. Entonces, esa es la interpretación geométrica del teorema del valor medio. Veamos la prueba. Sea que de A a B en R, la función definida de la siguiente manera. Y para todo x que está en AB, g de x es igual a f de x menos f de a menos
f de b sobre b menos a por x menos a. ¿Sí? Veamos que g satisface, veamos que la función g satisface las hipótesis del teorema de Rolle. A ver, g de a, ¿cuánto sería? G de a sería 0, ¿verdad? Y es igual a g de b. Así. G es continua en el cerrado. G es continua en el intervalo cerrado B. Y además G es derivable en el abierto, ¿no? Donde la derivada, donde G' de X es igual a F' de X menos F de B menos F de A sobre B menos A. Así, esa es la G'. Muy bien, entonces G satisface las hipótesis del teorema Rolle. Luego, por el teorema Rolle, podemos decir que existe un X0 en el intervalo AB, tal que G' de X0 es igual a 0, ¿verdad? Pero eso quiere decir entonces que F' en X0 menos F de B menos F de A sobre B menos A es igual a 0. Eso implica pues que F' en X0 es igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Y eso muestra el teorema. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Profesor. ¿Para todos? Bien. Por ejemplo, sea F, que va de 0,2 a R, la función definida por F de X, ¿sí? Y X cuadrado más 1 sobre 2 cuando X es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Entonces se pregunta, ¿se puede aplicar a F el teorema de valor medio? A ver, hay que, hay, hay que garantizar que F es continuo en 0,2, ¿no? Entonces,
hay que primero garantizar eso, que f sea continua en el intervalo 0,2. Pero el único punto o el único número donde podría no ser continua es en 1, porque ahí la f cambia de regla de correspondencia. Entonces, veamos si f es o no continua en 1. A ver, primero, 1 está en el dominio de f. ¿Verdad? 1 está en el dominio de f, que es el intervalo 0,2. Así. Es la primera condición satisfecha. El límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x, y eso es igual a 1. El límite de la f de x cuando x tiende a 1 por la derecha es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrado más 1 sobre 2, y eso es 1. ¿Verdad? Entonces, esas dos cosas juntas implican que sí existe el límite de la f cuando x tiende a 1 y es igual a 1. Bueno, y ese límite que es igual a 1 es también igual a f de 1. Por lo tanto, f es continuo en 1. Por lo tanto, f es continuo en 1. ¿No? Y esto implica que f es continua en el intervalo 0,2. Ya está. ¿Sí? De esa manera. Ahora veamos si f es o no derivable en el abierto, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Veamos que f es derivable en 0,2. Gracias. Muy bien, entonces el único, o sea, uno puede decir que para todo x que está en 0,1, ¿verdad? f' de x es igual a 1, ¿no? Y para todo x que está en 1,2, f' de x es igual a x. Entonces, el único número donde faltaría garantizar la derivabilidad es en 2. Entonces, para ello, calculamos las derivadas laterales, ¿no? A ver. Entonces, la derivada lateral izquierda de f en 1, esto es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de a la izquierda de 1, f es x. Será x menos 1 sobre x menos 1, y eso es igual a 1. La derivada lateral derecha, será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, y eso es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de x al cuadrado más 1 sobre 2 menos 1 sobre x menos 1. Y eso es igual a... eso es igual a 1 también, sale 1. Muy bien, entonces la derivada lateral izquierda de f en 1 es igual a 1 y es igual a la derivada lateral derecha de f en 1. Entonces f es derivable en 1 y f' de 1 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, f es derivable en 1, y eso implica que f es derivable en 0,2. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿se puede aplicar el teorema de valor medio de f? Sí,
sí se puede aplicar, sí se puede aplicar el teorema de valor medio a F. Sí se puede aplicar el teorema de valor medio a F. Ya está. Muy bien, entonces vamos a aplicarlo, pues, ¿no? Si se puede aplicar, apliquemos. Entonces, según el teorema, dice que existe, según el teorema de valor medio, entonces existe un x0 en 0,2, tal que f' de x0, ¿no? Tal que f' de x0 es igual a f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. Y eso va a ser igual a 5 medios menos 0 sobre 2, y eso es igual a 5 cuartos. Entonces el x0 hay que hallarlo, ¿no? Así. Pero la derivada, miren, la derivada es entre 0 y 1, la derivada es 1. En la derivada en 1 también es 1, pero la derivada en el x entre 1 y 2 es este aquí. Entonces, f' x, el x0 tiene que estar en 1, 2. Entonces, x0 es igual a 5 cuartos. ¿Se entiende eso, jóvenes? Está claro. Sí. Bien. Muy bien. Vamos a poner ahora teorema generalizado del valor medio. Teorema generalizado del valor medio. Así. Sean f y g funciones reales tales que cumplen las siguientes condiciones. La primera es que f y g son continuas en intervalo cerrado a coma b. 2, f y g son derivables en el abierto. Así. 3, g de a es distinto de g de b. 4, para todo x que está en el abierto a, b, g' de x es diferente de 0. Entonces, luego, existe x0 en el intervalo a b, tal que f de b menos f de a sobre g de b menos g de a es igual a f' de x0 sobre g' de x0. Así. Entonces veamos la prueba.
Entonces, CH, que va de A, B en R, la función definida por h de x, o sea, para todo x que está en AB, h de x es igual a f de x menos f de a menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a por g de x menos g de a. Así, de esa manera. Entonces vamos a ver que H satisface las condiciones del teorema de Rolle. A ver, H de A es igual a 0 y es igual a H de B. Si se dan cuenta, la H es la suma de dos funciones continuas, una que involucra a F y la otra que funciona a G. Entonces, como F y G son continuos en AB, entonces H es continua en AB. Con el mismo argumento, como F y G son derivables en el abierto, AB, entonces H es derivable en el abierto AB. ¿Sí? Entonces, por el teorema de Rolle, aplicado a H, obviamente, ¿no? Existe un X0 que está en el abierto AB, tal que H' en X0 es igual a 0. Entonces, pero la derivada para todo X en el abierto, ¿verdad? H' de X es igual a F' de X menos F de B menos F de A sobre G de B menos G de A multiplicado por G' de X. Entonces, F' de X0 menos F de B menos F de A sobre G de B menos G de A por G' en X0, esto es igual a 0. ¿Sí? Y eso implica pues que F de B menos F de A sobre
G de B menos G de A es igual a f' de x0 sobre g' de x0. Y es lo que se quería probar. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, veamos un corolario. Del teorema de valor medio. A ver, sean y contenido en R un intervalo f de I en R, una función. Entonces, sí, para todo X que está en I, f' de X es igual a 0, entonces f es constante en I. Así. Veamos la prueba. Sean A y X que están en I con A menor que X, cualesquiera. Así. Como I es un intervalo, como I es un intervalo, entonces A, X, el intervalo cerrado A, X, está contenido en I. ¿De acuerdo? Entonces, I es todo esto, es un intervalo grande, y solamente estoy considerando intervalo X. Y como I es un intervalo, entonces este intervalo cerrado está contenido en I. Esa es la importancia de que en la hipótesis I sea un intervalo. Porque si I no es un intervalo, entonces yo no podría concluir esto. ¿De acuerdo? Así. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Acá no nos dicen, acá dice que la derivada de f en x es 0 para todo x en y. Entonces, f es derivable, en a, x, ¿verdad? Entonces, eso implica que f es continua en el ax. Recuerden que derivabilidad implica continuidad y que f es derivable en el abierto. Entonces, eso quiere decir que f satisface las condiciones del teorema de valor medio. Entonces, f satisface las condiciones del teorema de valor medio. Perdón. Las condiciones del teorema de valor medio. Entonces podemos decir que existe un x0 en el abierto a, b, tal que f' de x0 es igual a f de x menos f de a sobre x menos a. Pero esa derivada es 0 por dato, ¿verdad? Entonces, eso implica que f de x menos f de a es igual a 0, es decir, f de x es igual a f de a. Eso implica que f es constante, ¿no?
entonces f es constante en I. ¿Se entendió eso, jóvenes? Sí, profe. Ya está. Ahora, la siguiente observación es en el sentido de la importancia de que I debe ser un intervalo. Entonces, en el corolario anterior, es indispensable que I sea un intervalo. Veamos por qué. Sea J igual 0,1 unión 2,4. Es claro que J no es un intervalo. Es claro que J no es un intervalo. ¿De acuerdo? Entonces definamos F que va de J en R mediante lo siguiente. F de X es igual, digamos, 4 si X es mayor que 0 y menor que 1. Y por ejemplo, pues menos 2 si es que 1 es menor que X, perdón, si 2 es menor que X y menor que 4. Así. Entonces, se puede ver claramente que para cada X en J, F' de X es igual a 0. Y sin embargo, F no es constante, ¿no? Y sin embargo, F no es constante en J, ¿no? No es constante en J. ¿Por qué no es constante? Porque para X en 0, 1, la función vale 4, y para X entre 2 y 4, la función vale menos 2. Entonces, de que, la condición de que I sea un intervalo es indispensable en el corolario anterior. Muy bien, vamos a demostrar esta famosa regla del L'Hopital, ¿no? Vamos a ver, fíjense, antes de, miren, cuando teníamos el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 1, de x cuadrado menos 3x más 2 sobre x cuadrado más 1, o menos 1, perdón, usted al evaluar el límite tenía la forma 0 sobre 0, ¿no? Pero si usted tiene este límite cuando x tiende a 1, del logaritmo de x sobre x cuadrado menos 1, este límite también es de la forma 0 sobre 0. Los dos límites tienen la misma forma. Pero de arriba nosotros sabemos cómo salir de esa indeterminación. Esto es el límite cuando x tiende a 1. Arriba queda x menos 2 y abajo queda x más 1. Y ese límite va a ser menos 1/2. Ya está. Entonces la indeterminación la sacamos, nos liberamos de la indeterminación haciendo álgebra, ¿no? Así. Pero en el caso del segundo límite, ¿cómo hacemos? Porque ahí no podemos factorizar logaritmo de x, ¿no? O x menos 1 logaritmo de x, ¿no? No podemos. Entonces ahí la cosa se complica. ¿Se da cuenta? Entonces ahí no podemos aplicar lo del primer límite.
Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros aquí? Entonces, el teorema o la regla del L'Hopital permite justamente calcular límites que tengan la forma 0/0, ya sea en la primera o en la segunda forma. Así, y eso es lo que vamos a establecer en el siguiente teorema. Teorema A ver, teorema, primera regla del L'Hopital. A ver, sean f y g funciones tales que para algún r mayor que 0, se cumplen las siguientes condiciones. Primero, f y g son continuas en el intervalo x0, x0 más r. C2, f y g son derivables en el abierto x0, x0 más r. C3, para todo x que está en el intervalo abierto x0, x0 más r, se cumple que g' de x es diferente de 0. C4, f de x0 es igual a 0 y es igual a g de x0. Y C5, el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f' de x sobre g' de x, esto de aquí es igual a L, ¿no? Así. Puede ser más o menos infinito. Entonces, fíjense que el hecho de que el límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende a x0 por la derecha es una condición de que ese límite exista, ¿no? Es una condición. Entonces, en ese caso, se tiene que el límite, cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f' de x sobre g' de x, ¿no? Es decir, es L. O puede ser más o menos infinito. ¿De acuerdo? Así. Entonces, vamos a hacer la prueba de eso. Bien. Vamos a afirmar lo siguiente. Vamos a hacer la afirmación 1.
afirmación 1. Para todo X que está en el intervalo x0 más r, g de x es diferente de 0. Nace. Entonces vamos a ver la prueba. La prueba de esa afirmación 1. Entonces vamos a poner acá en efecto. Entonces procedamos por contradicción. Procedamos por contradicción. Supongamos que existe x1 en el intervalo x0, x0 más r, tal que g' en x1, tal que g de x1 es igual a 0. Luego, tenemos g es continua en el intervalo x0, x1, g es derivable, en el abierto, y g de x0 es igual a g de x1 y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, con esto vemos que la función g satisface las hipótesis del teorema Rolle. Entonces, por el teorema Rolle, existiría, ¿verdad?, un C que está en el intervalo x0, x1, tal que g' en C es igual a 0. Lo cual contradice la condición C3, ¿no? Lo cual contradice la condición C3. Bien, esa contradicción viene de suponer que hay un x1 en el intervalo x0, x0 más r, tal que g de x1 es igual a 0. Entonces, eso prueba la afirmación 1. Así. Entonces, así queda aprobada la afirmación 1. Muy bien. Entonces, ahora tomemos x, sea x, que está en el intervalo x0, x0 más r, cualquiera. Así. Entonces, tenemos esto. Aquí está x0. Este es x0 más r. ¿Verdad? Acá está el x que hemos tomado. Así. Entonces, las funciones
f y g, la función es f, que va de x0, x a r, y g de x0, x a r, satisfacen las condiciones del teorema del valor medio generalizado. Cumplen las condiciones del teorema de valor medio generalizado. Así. ¿De acuerdo? Así. Entonces, según eso, así existe, ¿de acuerdo? Un Z. Entonces, estamos acá. Existe un Z que está en el intervalo x0, x, así, tal que f de x menos f de x0 sobre g de x menos g de x0 es igual a f' de z sobre g' de z. Así. Pero f de x0 es igual a 0 y g de x0 también es igual a 0. Entonces lo que tenemos es que f de x sobre g de x es igual a f' de z sobre g' de z. ¿Sí? Ahora, cuando es claro que cuando x tiende a x0 por la derecha, z tiende también a x0 por la derecha, ¿no? Puesto que, ¿no?, cuando x tiende a x0 por la derecha, entonces z también tiende a x0 por la derecha, ¿sí? Entonces, esto implica que el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x sobre g de x es igual al límite cuando z tiende a x0 por la derecha de f' de z sobre g' de z. Ya está. Y eso es lo que se diría, ¿verdad? Piensa que todo eso se ha hecho a la derecha de x0. Así. Ahora, la misma cosa, con el mismo argumento,
¿no? Vamos a poner aquí a manera de, esto también sería teorema, ¿no? Porque la prueba es similar a la que hemos hecho cuando estamos a la derecha de x0. Si las condiciones de la primera regla de L'Hopital se cumplen en el intervalo x0 menos r, o sea, a la izquierda de x0, ¿no? O en el intervalo x0 menos r, x0 más r, entonces el teorema se cumple el teorema se cumple cuando x tiende a x0 por la izquierda o x tiende a x0. Así. ¿Igual? Es decir, el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f' de x sobre g' de x. Así. Y en el caso del segundo intervalo, tendríamos pues el límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a x0 de f' de x sobre g' de x. Ya está. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Ahora, veamos la versión cuando x tiende a más o a menos infinito. A ver, si las condiciones de la primera regla de L'Hopital se cumplen en el intervalo uno sobre r, coma más infinito. Eso será cuando x tienda a más infinito. O en el intervalo menos infinito menos 1 sobre r. Esto será cuando x tienda a menos infinito. Para algún r mayor que 0, y el límite
cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a 0 y es igual al límite cuando x tiende a más infinito de g de x, o, de acuerdo, el otro caso sería cuando x tiende a menos infinito, o el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0 y es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de la g de x. Así, entonces, el límite cuando x tiende es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f' de x sobre g' de x, siempre que el límite del lado derecho exista, pues, ¿no? Esa es la existencia del límite del cociente de las derivadas, esa es una condición. Siempre que exista el límite del lado derecho. O cuando x tiende a menos infinito será así, pues, ¿no? El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x sobre g de x con la misma observación, ¿no? Siempre que el límite del lado derecho exista. Así. Muy bien, vamos a ver la prueba. Definamos las funciones f de t y g de t de la siguiente manera. Vamos a hacerlo en la siguiente página.
A ver. F de t es igual a f de 1 sobre t cuando t es mayor que 0 y 0 cuando t es 0. Y la g de t es g de 1 sobre t cuando t es mayor que 0 y 0 cuando t es igual a 0. Entonces, es claro que f y g, f mayúscula y g mayúscula, son continuas en 0 por la derecha, ¿no? Fíjense. El límite de f de t cuando t tiende a 0 por la derecha, esto sería el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de f de 1 sobre t. Pero si hacemos el cambio de variable 1 sobre t, esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, ¿verdad? Y el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es 0. Entonces, esto aquí es 0. Y 0 es f de 0. Entonces, f es continua por la derecha en 0. Con el mismo argumento, el límite de g de t cuando t tiende a 0 por la derecha es igual el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de g de 1 sobre t. Y esto es el límite cuando x tiende a más infinito de g de x. Y esto es igual a 0 y eso es igual a g de 0. Entonces, esto implica que g es continua por la derecha en 0. Ya está. ¿Sí? Entonces, veamos. Según la regla del hospital, según la regla del hospital, que tenemos que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x, esto es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de f de 1 sobre t entre g de 1 sobre t. Así. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de f de t sobre g mayúscula de t. Y ese límite es de la forma 0 sobre 0, ¿no? Entonces ahí aplicamos la regla del hospital. Y eso sería el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de f' de t sobre g' de t. Así.
Entonces, esto de aquí es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. La derivada de f mayúscula de t es menos f' de 1 sobre t cuadrado, entre la g' es menos g' de 1 sobre t cuadrado. Así, de esa manera. Entonces, esto de aquí es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de f' de 1 sobre t sobre g' de 1 sobre t. Pero esto es lo mismo de decir el límite cuando x tiende a más infinito de f' de x sobre g' de x. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, pero esa es la prueba cuando x tiende a menos infinito. Entonces, de manera similar, se hace la prueba cuando x tiende a menos infinito. Entonces, de manera similar, se hace la prueba cuando x tiende a menos infinito. Ya está. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, veamos la segunda regla del L'Hopital. A ver, el caso más infinito sobre más infinito. Entonces, sean f y g funciones tales que para algún r mayor que 0 se cumplen las siguientes condiciones.
A ver, primero C1. F y G son continuas en el intervalo x0, x0 más r. C2. F y G son derivables en x0, x0 más r. C3. Para todo x que está en el intervalo x0, x0 más r, G' de x es diferente a 0. C4, el límite de la f de x cuando x tiende a x0 por la derecha es igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de g de x, y eso es igual a más infinito. Y la condición 5 se pide que exista el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f' sobre g'. Y eso es igual a L, ¿no? Que puede ser L, un número real, o más menos infinito. Muy bien. Luego, se tiene que el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x sobre g de x eso es igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f' de x sobre g' de x. Y eso es igual a L o más o menos infinito. ¿De acuerdo? Y entonces, la prueba de eso, es tarea para el alumno. Tarea para el alumno. Eso lo hacen ustedes. Muy bien. Por ejemplo, a ver, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x menos x al cuadrado sobre 2 sobre x a la cuarta. Así. Si evaluamos el límite, este tiene la forma 0 sobre 0. Entonces ahí podemos aplicar L'Hopital. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x sobre 4x al cubo, ¿no? Si evaluamos, este límite todavía tiene la forma 0 sobre 0. Ese es el límite cuando x tiende a 0. Otra vez aplicamos L'Hopital. Sería el coseno de x menos 1 sobre 12x al cuadrado. Y eso sigue siendo de la forma 0 sobre 0. Entonces aplicamos otra vez L'Hopital. Y eso sería menos seno de x. Si aplicamos esto, sigue siendo 0 sobre 0. Entonces aplicamos otra vez L'Hopital. Será el límite cuando x tiende a 0
menos el coseno de x sobre 24. Y eso es menos 1 sobre 24. ¿De acuerdo? Todo claro. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe, está claro. Ya. Ejemplo. A ver, el límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de la tangente de x sobre la tangente de 3x. ¿No? Así. Muy bien, si evaluamos este límite, sería menos infinito sobre menos infinito. Entonces ahí aplicamos la regla de será el límite cuando x tiende a pi medios por la derecha, ¿no? Eso será la secante al cuadrado de x sobre las 3 secante al cuadrado de 3x. Así. Pero esto es igual al límite cuando x tiende a pi medios por la derecha del coseno cuadrado de 3x sobre 3 el coseno cuadrado de x. Así. Y ese límite en esa forma es 0 sobre 0. Entonces, ahí aplicamos L'Hopital. Esto es el límite cuando x tiene pi medios por la derecha. El coseno cuadrado de 3x se puede expresar como 1 más el coseno de 6x sobre 2. Y acá sería pues 3, 1 más el coseno de 2x sobre 2. Así. Entonces esto es 1/3 del límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de 1 más coseno de 6x, 1 más el coseno de 2x. Pero ese límite sigue siendo de la forma 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, esto sería 1/3, aplicamos L'Hopital, el límite cuando x tiende a pi medios por la derecha, derivamos arriba y derivamos abajo, menos 6 veces el seno de 6x sobre menos 2 seno de 2x. Así. Y esto es igual, menos con menos hace más, sale un 3, como el 1/3 de adelante se cancela, y esto es el límite cuando x tiende a pi medios por la derecha del seno de 6x sobre el seno de 2x. Y ese límite, así como está, tiene la forma 0 sobre 0.
Y esto es el límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de 6 coseno de 6x sobre 2 coseno de 2x. Así. Y esto es igual a 3 veces el límite cuando x tiende a pi medios por la derecha del coseno de 6x sobre el coseno de 2x. Entonces eso es 3. Arriba es el coseno de 3pi, que es menos 1. Y abajo el coseno de pi, que también es menos 1. De manera que ese límite es igual a 3. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe, muy claro. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí nos vamos a quedar. Ya, la próxima clase, el día jueves, empezaremos con funciones monótonas, crecientes, decrecientes y todo eso. Y cómo se utiliza la primera derivada para establecer los intervalos en los que una función es creciente o decreciente. ¿Ya, jóvenes? Bueno, cuídense, entonces nos vemos. Chao, chao. Sí, profe, Cuídese, gracias. profe. No, profe, Buenas. cuídese. Todo claro. Claro, profesor. Sí.